الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud afirma, Dios esté contento con él, con respecto a los incidentes relacionados con la batalla de Uhud, lo siguiente, que el santo profeta reunió a los heridos y a los mártires. Trató primero a los heridos y se hicieron arreglos para enterrar a los mártires. En ese momento, el santo profeta supo que los crueles incrédulos de la Meca habían mutilado los cuerpos de algunos de los mártires. Entre los que fueron mutilados también se encontraba su tío paterno, Hamza, Dios esté contento con él. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, se entristeció al presenciar esto y dijo, a través de sus propias acciones, los incrédulos han hecho lícito el acto de venganza contra ellos, contra aquellos que nosotros consideramos ilegal. Sin embargo, el santo profeta recibió una revelación de Dios Altísimo en ese momento de que debía dejar que los incrédulos hicieran lo que quisieran, pero que siempre debían aferrarse al manto de la misericordia y la justicia. Esta es la enseñanza del Islam. En relación con el entierro y el funeral de Hazrat Hamza, se menciona que fue envuelto en un trozo de tela. También he mencionado esto brevemente en el pasado. De hecho, lo he hecho detalladamente. Hay algunos detalles se quedaron fuera. Cuando su cabeza estaba cubierta, sus dos pies quedaban descubiertos y cuando la tela era tirada hacia sus pies, su rostro quedaba descubierto. Ante esto, el santo profeta ordenó que se cubriera el rostro y que colocaran hierba, harmal o ixar sobre sus pies. Hazrat Hamza y Hazrat Abdullah bin Jahash, era el sobrino del santo profeta, fueron enterrados en la misma tumba. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dirigió primero la adoración fúnebre de Hazrat Hamza. Esto es, según esta narración. En cuanto a la discusión sobre si se ofreció la oración fúnebre de estos mártires, ya hablé de esto en el sermón anterior. El santo profeta prohibió a los musulmanes aullar y chillar debido a los difuntos, y lo hizo de una manera extremadamente sabia. En una narración, Hazrat Abdullah bin Umar relata que cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, regresó de la batalla de Uhud, escuchó que las esposas de los Ansar estaban llorando y se lamentaban por sus maridos. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sea con él, dijo, ¿cuál es el problema? ¿No hay nadie que llore por Hamza? Cuando las mujeres de los Ansar se enteraron de esto, se reunieron para lamentarse también por el martirio de Hazrat Hamza. Después de esto, el santo profeta se quedó dormido. Quizás estaba a cierta distancia de ellas en la mezquita. Cuando despertó, las mujeres seguían llorando de la misma manera. El santo profeta dijo, ¿seguirán llorando por Hamza hoy? ¿Acaso no se detendrán? Diles que regresen. Después de esto, el santo profeta les ordenó que regresaran a sus hogares y que no se lamentaran ni gritaran por la muerte de nadie más después de ese día. Por lo tanto, de esta manera, el santo profeta les prohibió llorar por sus muertos y eliminó cualquier tipo de lamentos y aullidos por los muertos. De esta manera, y con gran sabiduría, el santo profeta fue muy considerado con los sentimientos de las esposas de los Ansar. En lugar de impedirles llorar por la pérdida de sus maridos y de sus hermanos, mencionó a Hazrat Hamza y afirmó que no había nadie que llorara por él. El santo profeta se entristeció mucho al ver el cadáver de Hazrat Hamza.
mutilado después de su martirio. लेकिन जब Pero देखा कि cuando vio que las mujeres de los Ansar no dejaban de llorar कर रही थी y para poner fin a esta costumbre, तो फिर इस पर इस रस्म को ख़त्म करने के लिए para acabar con esta costumbre, les presentó su propio ejemplo y les indicó que tuvieran paciencia. Fue una instrucción muy efectiva. En cuanto al dolor del santo profeta por la pérdida de Hazrat Hamza, continuó mencionándolo hasta el final. कि गम का ताल्लुक है वो आखिर तक आपको रहा हमेशा इसका जिक्र करते थे Sobre el martirio de Hazrat Hamza, काब बिन मालिक ने हज़रत हमज़ा की शहादत पर अपने मरसिया में कहा था Hazrat Ka'b bin Malik dijo, mis ojos derramaron lágrimas y con razón después de la muerte de Hamza. Pero, ¿de qué nos servirá gritar, llorar y lamentarnos por la pérdida del león de Dios? वो खुदा का शेर Ese león de Dios era Hamza, y la mañana en que fue martirizado, el mundo habló de que este mártir era realmente valiente. हज़रत मूसफ़ की तस्वीर के बारे में En relación con el entierro de Hazrat Musab, se menciona que cuando el santo profeta llegó a su cuerpo, yacía boca abajo. El santo profeta se detuvo junto a él y recitó el versículo: ये आयत पढ़ी तिलावत फरमाई कि मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन क़ज़ा यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला कि मोमिनों में से ऐसे मर्द Es decir, entre los creyentes hay hombres que han sido fieles al pacto que hicieron con Allah. Hay algunos que han cumplido con su voto y otros que todavía esperan y no han cambiado su condición en lo más mínimo. वो भी हैं जो भी इंतज़ार कर रहा है और उन्होंने हरगिज़ अपने तर्ज़ अमल में कोई तब्दीली नहीं की इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु Posteriormente, el santo profeta declaró: अलैहि रसूलुल्लाह यशहदु अन्नकुम शुहदाउ इंदल्लाहि यौमुल क़ियामह कि खुदा का रसूल गवाही देता es decir, el mensajero de Allah da testimonio de que seréis mártires ante Allah en el día del juicio. Mientras se dirigía a sus compañeros, el santo profeta dijo: visitadlo y enviadle la paz. उस्ताद की कसम Por aquel en cuyas manos está mi vida, रोज़ क़यामत él responderá a quien le envíe paz hasta el día del juicio. उसके सलाम का जवाब देंगे हज़रत मूसफ़ के भाई हज़रत Los hermanos de Hazrat Musab, Hazrat Abu Rum bin Umair, Hazrat Suwaybit bin Saad y Hazrat Amir bin Rabia bajaron su cuerpo a su tumba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib afirma en su libro La vida y el carácter del sello de los profetas: un hombre honorable entre los mártires de Uhud fue Musab bin Umair. कि वो सबसे Fue el primer muhajir que llegó a Medina, es decir, el primer inmigrante, como misionero del Islam. ज़माना जाहिलियत En la era de la ignorancia entre los jóvenes de la Meca, Musab era considerado el mejor vestido, el más elegante y vivía con gran comodidad y lujo. बड़े नाज़ो नेमत में रहते थे इस्लाम लाने के Después de aceptar el Islam, su condición se transformó por completo. De hecho, hay una tradición que en una ocasión el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, lo vio vestido con una tela cubierta con numerosos parches. Ante esto, el santo profeta recordó su vida anterior y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas. Es decir, sus ojos derramaron lágrimas. Cuando Musab fue martirizado en Uhud, ni siquiera tenía suficiente tela para cubrir su cuerpo por completo. Si sus pies estaban cubiertos, su cabeza quedaba expuesta, y si su cabeza estaba cubierta, sus pies quedaban descalzos. Como tal, de acuerdo con las instrucciones del santo profeta, su cabeza se cubrió con la tela y sus pies se cubrieron con hierba. उहद के दिन जंग के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Cuando terminaron los combates el día de la batalla de Uhud, el santo profeta recitó una oración. En relación con esto se menciona que Hazrat Rifa bin Rafi Zuraki narró
Después de terminar los entierros de los compañeros, el santo profeta montó en su caballo y los musulmanes estaban a su alrededor. La mayoría de ellos resultaron heridos y la mayoría de los heridos pertenecían a las tribus Banu Salama y Banu Abd al-Ashal. Había también 14 mujeres junto al santo profeta. Cuando llegaron al pie de Uhud, él dijo: formad vuestras filas mientras alabo a mi Señor. Y así formaron filas y las mujeres formaron sus filas detrás de ellos, sobre lo cual dijo las siguientes palabras. Oh Allah, toda alabanza es para ti. Oh Allah, nadie puede detener lo que tú concedes, ni conceder lo que tú impides. Nadie puede guiar a quien tú consideras extraviado, ni desviar a quien tú guías. Nadie puede dar lo que tú retienes, ni retener lo que tú das. Nadie puede acercar lo que tú alejas, ni alejar lo que tú acercas. Oh Allah, concédenos en abundancia tus bendiciones, misericordia, favor y provisiones. Oh Allah, te pedimos bendiciones duraderas que no cambien ni se eliminen. Oh Allah, te pedimos bendiciones en el día de la pobreza, seguridad en el día del miedo y satisfacción en el día de la miseria. Oh Allah, busco refugio en ti del mal de lo que nos das y del mal de lo que nos prohíbes. Oh Allah, haz que la fe sea amada por nosotros y adorna nuestros corazones con ella. Haznos reacios a la incredulidad, la desviación, la rebelión y colócanos entre los bien guiados. Oh Allah, haz que muramos como musulmanes y resucítanos como musulmanes y únete a nosotros con los justos y haz que nos unamos a los justos en un estado tal que no seamos humillados ni puestos a prueba. Oh Allah, destruye a los incrédulos que niegan a tus mensajeros y apartan a la gente de tu camino. Envía sobre ellos el castigo. Oh Allah, oh Señor de la verdad, destruye a los incrédulos de entre la gente del libro. Amén. Esta fue la oración que recitó el santo profeta después de reunir a todos. También mencioné anteriormente el papel de las compañeras
durante la batalla de Uhud. Voy a mencionar algunos detalles más. Durante la batalla de Uhud, mientras que los hombres mostraron y dejaron registrada su devoción en los anales de la historia, allí las mujeres también desempeñaron un papel fundamental ayudar al ejército musulmán junto a ellos. Está registrado sobre Hazrat Salama en una narración que ella participó en la batalla de Uhud. Así, Hazrat Muttalib bin Abdullah bin Hantab narra que el día que el santo profeta partió hacia Uhud, el santo profeta se detuvo en un lugar llamado Shikhain, cerca de Medina, durante su viaje y allí pasó la noche. Aquí Hazrat Salama trajo una pequeña carne asada que el santo profeta comió. Además trajo nabi, es decir, una bebida dulce, que el santo profeta bebió. El narrador dice, creo que se trataba de algo parecido a harira. Hazrat Anas narra que el día de Uhud vi a Hazrat Aisha Siddiqa y a mi madre Salama. Llenaban el odre de agua y lo llevaban, dando así agua a los que tenían sed. Se menciona en una narración de Bukhari que Hazrat Anas relata el día de Uhud, algunas personas sufrieron la derrota y se distanciaron del santo profeta en el campo de batalla, lo que significa que fueron alejados de él. Entonces el narrador dice, vi a Hazrat Aisha bint Abu Bakr y a Hazrat Sulaim, y ellas se habían atado firmemente sus ropas y podía ver sus tobillos. Ambas llevaban rápidamente los odres de agua. Además, hay otra narración que dice, ambas cargaron los odres a sus espaldas y los trajeron. Luego la vertían para que la gente pudiera beber, lo que significa que les daban de beber agua. Luego volvían las dos, las llenaban de huevo, las volvían a traer y vertían agua para que la gente pudiera beber. Hazrat Sulaid, la madre de Hazrat Abu Sa'id al-Khudri, también llenaba pequeños odres desde una gran distancia y daba agua a los heridos y a los sedientos que estaban al otro lado del campo de batalla. Hazrat Atiyya también prestó el mismo servicio, pero hubo otras mujeres musulmanas que lucharon contra el enemigo con lanzas y espadas en las manos, codo con codo. Una de ellas fue Hazrat Amara, como ya se ha mencionado en los sermones anteriores, que cuando vio a Ibn Kamia atacar al santo profeta, se mantuvo firme para luchar contra este experimentado soldado árabe sin ningún miedo y después de atacarle varias veces le obligó a retirarse. Ibn Abi Shayba y el imam Ahmad bin Hanbal narran que Hazrat Abdullah bin Masud, que en el día de Uhud las mujeres se colocaban detrás de los hombres y mataban a los incrédulos heridos. Algunas compañeras acudieron al campo de batalla de Uhud después de la batalla, y así se narra que cuando los enemigos se marcharon, las mujeres acudieron a los compañeros varones. Entre ellas estaba Hazrat Fátima, la hija del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con ellos. Cuando se encontró con el santo profeta, lo abrazó con fuerza y empezó a limpiar sus heridas. Hazrat Ali echaba agua con su escudo, pero emanaba mucha sangre. Hazrat Fátima quemó un poco de caña e hizo brasas, usándolas para rellenar las heridas hasta que se sellaron y la sangre dejó de fluir. Para recibir noticias sobre la batalla de Uhud, Hazrat Aisha salió de su casa junto con las mujeres de Medina. En aquella época los versículos relativos al velo no habían sido revelados. Cuando Hazrat Aisha llegó a Harra, se encontró con Hind bint Amr, que era la hermana de Hazrat Abdullah bin Amr. Hazrat Hind conducía su camello. En ese camello estaba el cuerpo de su marido, Hazrat Amr bin Yamu, su hijo Hazrat Khalad bin Amr y su hermano Hazrat Abdullah bin Amr. Los tres cuerpos estaban sobre el camello. Cuando Hazrat Aisha trató de obtener noticias sobre el campo de batalla, le preguntó, ¿tienes noticias de la gente? ¿Cuál era su estado cuando los dejaste? Hazrat Hind respondió, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, está bien, y después de él,
Todas las dificultades son fáciles de soportar. Es decir, llevaba los cuerpos de 3 parientes cercanos suyos, su marido, su hijo y su hermano, pero al preguntarle le dijo que si el santo profeta está bien, todo está bien. Simplemente ir a enterrarlos y si el santo profeta está bien, no es un gran problema. Hazrat Umara narra: el día de la batalla de Uhud salí para ver qué hacía la gente. Llevaba conmigo una pequeña cantimplora para dar agua a los heridos, hasta que llegué al santo profeta. En ese momento el santo profeta se encontraba entre los compañeros y los musulmanes estaban tomando el mando. De repente los musulmanes se vieron desbordados. Rápidamente llegué hasta el santo profeta y empecé a luchar mientras estaba allí de pie. Usaba la espada para impedir que los enemigos se acercaran al santo profeta y paralelamente disparaba flechas hasta el punto de lesionarme. Un biógrafo ha escrito que la mujer que luchó en la batalla de Uhud y en el momento en que los musulmanes estaban siendo atacados, protegió valientemente al santo profeta disparando flechas, era de hecho Hazrat Umara Nusayba Hazinia. No se menciona a ninguna otra mujer que participara en la batalla de Uhud. De hecho, algunos historiadores han mencionado que algunas mujeres musulmanas llegaron cuando los idólatras habían abandonado el campo de batalla y participaron ayudando a los heridos y dando agua. Entre ellas se encontraban a Hazrat Aisha, la esposa del santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, y su hija Fátima al-Zahra. Un narrador ha mencionado en un hadith de Sahih Bukhari: vi a Hazrat Aisha y a Hazrat Sulaim que ambas se apresuraban a cargar pieles de agua a sus espaldas y vertían agua a la gente. Después volvían a llenarlas y regresaban para dar agua a los demás. Un autor escribe que cuando la batalla se intensificó, algunas mujeres musulmanas iniciaron los preparativos para prestar ayuda al ejército. Entre estas mujeres estaban Hazrat Ayman, la nodriza del santo profeta, y los historiadores cuentan que cuando llegó un grupo del ejército musulmán derrotado quiso entrar en Medina, se encontraron con Hazrat Ayman, que empezó a arrojarles puñados de tierra a la cara y les reprendió severamente. Entonces les dijo que cogieran sus usos, es decir, lo que usaban las mujeres para tejer hilo, y que les entregaran sus espadas, es decir, que se hicieran cargo de las tareas de las mujeres, ya que no eran capaces de luchar. Posteriormente, Hazrat Ayman corrió hacia el campo de batalla y comenzó a asistir a los heridos. Sin embargo, la batalla alrededor del santo profeta estaba en curso y en ese momento ella estaba proporcionando ayuda a los demás. En ese momento fue alcanzada por una flecha de los idólatras. En Al-Kamil fil al-Tarikh, Ibn Athir escribe que Hazrat Ayman estaba dando agua a los heridos del ejército cuando Hibban bin Arika le disparó una flecha, debido a lo cual cayó al suelo y quedó parcialmente expuesta. Ante esto, el enemigo de Dios rió histéricamente. Esto inquietó mucho al santo profeta. Le entregó a Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas una flecha sin punta y le ordenó que la disparara. Hazrat Sa'd disparó la flecha, que alcanzó a Hibban en el pecho. Cayó de espaldas y quedó expuesto. Ante esto, el santo profeta sonrió. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sea con él, dijo: Sa'd ha vengado a Ayman. Un biógrafo ha escrito que cuando terminó la batalla, algunas mujeres de entre los creyentes llegaron al campo de batalla. El biógrafo afirma además que estas mujeres eminentes llegaron al campo de batalla cuando los musulmanes habían comenzado a perseguir a los idólatras, y en ese momento pudieron intuir que la victoria era inminente. En resumen, las mujeres musulmanas fueron al campo de batalla en un momento en que, y todo esto son posibilidades porque no formaban
parte oficialmente del ejército musulmán? 1. Cuando las noticias de la victoria inicial de los musulmanes llegaron a Medina, es posible que acudieran a Uhud al enterarse. Sin embargo, cuando llegaron, la situación de la batalla había cambiado. Por esa razón, las mujeres musulmanas también lucharon en el campo de batalla. 2. En el segundo lugar, es posible que cuando les llegó la noticia del martirio del santo profeta, estas devotas mujeres se inquietaron y partieron hacia Uhud, y así formaron parte de las etapas finales de la batalla. Durante ese tiempo, por un lado, habían levantado una barrera defensiva y por otro atendían a los heridos. Sin embargo, Dios sabe más. Mencionando el incidente de la batalla de Uhud, Hazrat Sa'd relata que el día de Uhud el santo profeta hizo referencia a sus dos propios padres, diciendo que fueran sacrificados por Hazrat Sa'd. Hazrat Sa'd cuenta que había un hombre de entre los idólatras que había causado problemas a los musulmanes. El santo profeta le dijo, es decir, a Hazrat Sa'd, dispara las flechas, que mis padres sean sacrificados por ti. Hazrat Sa'd dice, le disparé una flecha que no tenía punta en el costado del idólatra, y como resultado de lo cual murió y quedó expuesto su parte inferior. Vi que el santo profeta expresaba felicidad. En otra narración, este incidente se ha registrado de la siguiente manera: que este idólatra, cuyo nombre se menciona como Hibán en los libros de historia, disparó una flecha que alcanzó a Hazrat Ayman en la parte baja de su cuerpo, mientras que estaba ocupada proporcionando agua a los heridos. Ante esto, Hibán se echó a reír. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dio una flecha a Hazrat Sa'd que alcanzó la garganta de Hibán. La felicidad del santo profeta y su sonrisa fue el resultado del favor de Dios, que apartó a un peligroso enemigo de su camino con una flecha que ni siquiera tenía punta. Un trozo recto de madera consiguió matarlo. Uno de los autores ha escrito con respecto a la valentía y la sabiduría del santo profeta que los jinetes de entre los Quraysh, que estaban bajo el mando de Khalid bin Walid, martirizaron a Abdullah bin Jubair y a sus compañeros que estaban haciendo guardia en lo alto del valle, y posteriormente se abalanzaron sobre el ejército musulmán por la retaguardia. En este momento solo había 9 compañeros con el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, ya que el resto de los soldados musulmanes se habían adentrado en el campo de batalla en persecución del enemigo. En cuanto el santo profeta vio a Khalid bin Walid y a los jinetes Quraysh, tomó inmediatamente una valiente decisión. Habría sido muy fácil para el santo profeta dirigirse hacia una posición segura, ya que los jinetes aún no le habían visto. Pero en tal caso el ejército musulmán habría sufrido una gran pérdida. El santo profeta podría haberse protegido, pero al hacerlo habría perjudicado al ejército musulmán. Por lo tanto, en lugar de huir de ahí, el santo profeta levantó en voz alta una consigna para que el ejército musulmán mirara hacia atrás. Pero como el ejército musulmán estaba tan por delante, era seguro que los jinetes también escucharían su voz. En un momento de prueba tan grande, el coraje y la valentía ejemplares del santo profeta se manifestaron, porque decidió salvar las vidas de sus compañeros arriesgando su propia vida. El santo profeta gritó: «Oh siervos de Allah, oh siervos de Allah, mirad aquí». Y mientras su voz resonaba por todo el campo de batalla, los compañeros se enteraron de la delicada situación, ya que estaban a bastante distancia. Sin embargo, un grupo de jinetes de los Quraysh rodearon al santo profeta y comenzaron a atacarle a él y a otro caballo. Los jinetes también comenzaron rápidamente a rodear a los musulmanes. También se menciona cómo el santo profeta mantuvo la compostura incluso en estado cuando estaba herido, y continuó guiando y dando fuerza a los compañeros.
Utba bin Abi Waqas, hermano de Hazrat Saad bin Abi Waqas, arrojó una piedra hacia el santo profeta que le golpeó en la cara y como resultado se le rompió el incisivo lateral inferior y se le rasgó el labio inferior. Alama Hajar al-Asqalani, el comentarista de Bukhari, ha escrito que una parte del diente estaba desconchado y no salía de la raíz. En cualquier caso, el santo profeta hizo la siguiente oración contra Utba bin Abi Waqas: que, oh Allah, termina con su vida antes de que pase un año y hazlo mientras esté en estado de incredulidad. Dios Altísimo aceptó la oración del santo profeta y Hatib bin Abi Balta lo mató el mismo día. Hazrat Hatib afirma que cuando vio este acto despreciable de Utba bin Abi Waqas, inmediatamente le preguntó al santo profeta dónde estaba Utba. El santo profeta señaló la dirección hacia la que se dirigía e inmediatamente fue tras él. Finalmente le alcanzó y lo atacó con su espada y le cortó la cabeza, que cayó a cierta distancia. Luego tomó su espada y su caballo y los llevó ante el santo profeta. Al escuchar esta noticia, el santo profeta declaró 2 veces, es decir, Dios está complacido contigo, Dios está complacido contigo. Durante la batalla de Uhud, el esposo de Hazrat Ammara Nusayba, es decir, Hazrat Zaid bin Asim y sus 2 hijos, Jubaib y Abdullah, participaron en la batalla. También he mencionado este incidente antes. El santo profeta declaró con respecto a todos ellos que Dios conceda su misericordia a vuestra casa, o según otra narración dijo que Dios otorgue sus bendiciones a vuestro hogar. Ante esto, Hazrat Ammara le pidió al santo profeta, por favor, ora a Dios para que nos conceda su cercanía en el paraíso. Mientras ofrecía la oración, el santo profeta declaró, oh Allah, concédeles mi compañía en el paraíso. Ante esto, Hazrat Ammara declaró que ya no le preocupaba lo que le sucediera en este mundo. Este era el gran coraje de estas sinceras compañeras y su ejemplar nivel de amor y lealtad hacia el santo profeta. Consideraban que este mundo no era nada en comparación con la búsqueda de la complacencia del Dios Altísimo y ofrecer sacrificios por su fe. A veces las mujeres pueden volverse muy mundanas, pero estas mujeres estaban dispuestas a sacrificar el mundo por el bien de su fe. El resto de los relatos serán narrados en el futuro, si Dios quiere. Después de las oraciones del viernes habrá la oración funeraria ausente de algunos miembros fallecidos y también mencionaré algunos detalles sobre ellos. La primera mención es del respetado Hassan Khalidun Naqi Sahib, era de Siria y falleció recientemente a la edad de 78 años. A la pertenecemos y retornaremos. El fallecido era Musi y le sobreviven su esposa, un hijo y una hija. Hizo el Bayat en tiempos de Hazrat Khalifatul Masih IV y luego a través de su predicación su hijo también hizo Bayat. Su esposa y su hija aún no han hecho el Bayat. Su hijo, Hassan ul-Naqib Sahib, escribe: mi padre era como mi amigo y compañero. Él fue quien me mostró el camino hacia la aceptación del Mesías prometido. Durante la década de los 90, mi padre conoció a la comunidad a través del programa Liqam al-Arab. Antes de esto, la opinión de mi padre sobre la religión era que solo se enseñaba sobre el trato amable a los demás. Sin embargo, cuando vio el programa Liqam al-Arab, afirmó que había algún erudito religioso virtuoso, que si había algún erudito virtuoso, entonces lo era esta misma persona, es decir, Hazrat Khalifatul Masih IV, y esa era la verdadera religión del Islam de la cual la gente hablaba. En ese momento mi padre tenía 50 años y comenzó a aprender el Salat, ya que antes nunca había rezado. Pero a partir de entonces realizó su Salat con tal regularidad que no recuerdo un momento en el que siquiera hubiese perdido una oración de Tahajjud. Mi padre hizo el Bayat en 2003 y me convenció también aproximadamente un mes después. Esto fue durante los últimos días de la vida del cuarto Jalifa.
Cuando mi padre conoció el sistema al-Wasiyat, के ज़रिए फिर लिखते हैं कि ये जब वालिद साहब ने निज़ाम वसीयत के बारे में सुना a través de Abdul Hai Bhatti Sahib, शामिल हो गए un misionero de la comunidad, inmediatamente pasó a formar parte de él. En ese momento le dijeron que leyera primero el folleto al-Wasiyat. Y él respondió que seguramente lo leería y que trataría de entenderlo también, pero que esto no afectaría su amor por este plan y su pasión por unirse a él. De hecho, solo aumentaría aún más su convicción en esto, ya que estaba convencido de su verdad. जब से वालिद साहब का जमात से ताल्लुक़ हुआ Cuando mi padre conoció la comunidad, cualquier literatura que recibía, intentaba estudiarla y luego redactar sus notas en el ordenador. A menudo me decía que rezaba para que Dios Altísimo le concediera una vida lo suficientemente larga para poder leer toda la literatura del Mesías prometido y de sus jalifas y compensar todo lo que había perdido en su vida anterior, es decir, antes de ser Ahmadi. Tenía un gran amor por el Tafsir Kabir, es decir, el comentario del Sagrado Corán del segundo Jalifa, y lo había leído varias veces. Siempre que yo necesitaba información sobre algún tema, mi padre extraía todos los detalles sobre el tema de la literatura del Mesías prometido, del segundo Jalifa y de los demás Jalifas. También ayudaba con la revisión de la traducción del sermón del viernes, que del mismo modo, pasaba horas trabajando en cualquier trabajo para la revisión que se le asignara desde el departamento árabe. A veces yo le decía que descansara un poco y él decía que encontraba consuelo mientras realizaba esos trabajos. A menudo, mientras revisaba la traducción de los libros del Mesías prometido de los Jalifas, se emocionaba. Cuando hizo el Bet, relató un cuento de un compañero del Mesías prometido. Dijo que hizo el Bet y regresó a su aldea y llamó a todas las puertas y les informó sobre el advenimiento del Mesías prometido. A partir de entonces mi padre adoptó la misma práctica. Incluso si se encontraba con alguien durante 5 minutos, le informaba del advenimiento del Mesías prometido. Él decía que era su deber transmitir las buenas nuevas del advenimiento del Mesías prometido. Si uno es capaz de entender esto, entonces muy bien, pero si no es capaz de entenderlo, entonces al menos ha sembrado una semilla y ahora depende de Dios Altísimo, quien es el guía para luego hacerla crecer. Wasim Muhammad Sahib de Siria escribe sobre él. Después de la oración del viernes, el difunto pronunciaba un dars de forma muy cautivadora. De 2019 a 2022 tuvo la oportunidad de trabajar como secretario de publicaciones. Tenía una gran pasión por leer los libros del Mesías prometido. A menudo escribía el significado y la explicación de las palabras difíciles que aparecían en los libros del Mesías prometido. Estudió la traducción del Tafsir Kabir de Hazrat Muslim Maud y sacó historias de los profetas y las recopiló en un libro conciso. Este libro está disponible en el sitio web árabe de la comunidad y los miembros de la comunidad, especialmente los niños, se están beneficiando enormemente de ello. Abada Barbush Sahib, editor de la revista Al-Taqwa, dice: el difunto poseía muchas grandes cualidades. Tenía un vínculo extraordinario de amor y lealtad con el Jalifa. A pesar de su avanzada edad y de tener un trabajo, el fallecido ofrecía voluntariamente sus servicios para la revista Al-Taqwa y cada vez que se le asignaba una responsabilidad la consideraba un honor. Durante 7 años, el difunto nos ayudó mucho a mecanografiar y computarizar las ediciones antiguas de Al-Taqwa. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia al difunto, eleve su posición y acepte sus oraciones por sus hijos. Las siguientes menciones de Nushba Mubarak, la esposa de Khalis Ahmad, un misionero aquí en el departamento de archivo y de Al-Hakam. Su esposa falleció recientemente mientras regresaba de Pakistán en un accidente de camino de Rabwa a Lahore. En verdad la pertenecemos y retornaremos. Sobreviven su esposo, sus padres, 4 hermanos y 2 hermanas. Se estaba procesando el wasiyat de la fallecida cuando falleció repentinamente. En cualquier caso, todavía está en proceso y si Dios quiere su wasiyat será aceptado. Como tal, ella es Musia,
Su esposo, Khalis Ahmad, escribe: estoy agradecido a Dios Altísimo por concederme una esposa que poseía muchas grandes cualidades. Decidió casarse con una persona consagrada de vida y ella siempre dio prioridad a la fe y nunca me exigió nada. Siempre fue un medio de felicidad para los demás. Sirvió a la comunidad en diversos puestos, ayudó como subsecretaria de Finanzas y subsecretaria de Wasiyat, trabajó con gran esfuerzo y celo. Dice que también me ayudó en mi trabajo, nunca se opuso a mi trabajo de la comunidad y nunca hizo ninguna demanda. Comprendió el verdadero espíritu de Waqf. Cada Ramadán completaba al menos 3 y a veces 4 lecturas del Sagrado Corán con traducción. Sentía un profundo respeto y amor por el califato. Su madre, Zebun Nisa Saheba, afirma: la fallecida era mi hija menor, quería a todo el mundo y yo era muy sociable. Nos dio a todos mucho amor y fue la más sabia de todos mis hijos. Era asidua en las oraciones y en los ayunos y se mantenía en primera línea en el trabajo de la comunidad. Yo era la Sadar Lajna en el pueblo de Hafizabad de Pir Kot Thani y ella me ayudaba mucho en mi trabajo. También me ayudó en el trabajo de la comunidad después de venir a Rabwa. Su hermano Kamran Shahed dice: la difunta era la bisnieta paterna de Hazrat Mian Nizamuddin Bafanda Saheb, el compañero del Mesías prometido. Era amable con los jóvenes y mayores y quería a todo el mundo. Tenía un gran vínculo de sinceridad y lealtad con el califato. Que al Altísimo eleve el estatus de la difunta y conceda a todos paciencia, a sus padres y a su marido y a sus hermanos y a sus hermanas. La siguiente mención es la de Razia Sultana Sahiba, esposa del difunto Abdul Hamid Khan Saheb de Rabwa. Era la madre de Abdul Qayyum Pasha Saheb, presidente nacional y misionero encargado en Costa de Marfil. Ha fallecido recientemente a la edad de 92 años. A Dios pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios, era Musia. Qayyum Pasha Saheb escribe: era la hermana mayor del respetado Chaudhry Hamidullah Saheb, antiguo Wakil Allah Tahrik Jadid. Aceptó el Ahmadiyyat en 1929. Desde el principio sintió una profunda pasión por el estudio de Rohani Khazai. Como tal, estudió el Rohani Khazai completo varias veces a lo largo de su vida, además de estudiar el Tafsir Kabir y otra literatura de la comunidad. Tuvo la oportunidad de servir como Sadr Lajna y secretaria de Finanzas en su área de Darul Ulum Basti. Dice: algunos de mis parientes le dijeron a mi madre que solo tenía un hijo y que, puesto que su marido había fallecido, en lugar de enviarme a Jamia para ser misionero, que solo recibiría una paga suficiente para salir adelante, debía enviarme a otro destino. Mi madre le contestó: irá a Jamia. En cuanto a las provisiones, Dios Todopoderoso es el proveedor y confío en Él. Dice: en cuanto mi madre cobraba su pensión o recibía ingresos de cualquier otra fuente, iba inmediatamente a casa del secretario de Finanzas y ofrecía sus contribuciones para el Wasiyat. Nunca hubo un caso en el que el secretario de Finanzas tuviera que venir a nuestra casa a recaudar contribuciones. Le sobreviven un hijo y 2 hijas. Como ya he mencionado, su hijo Abdul Qayyum Pasha es el misionero encargado de Costa de Marfil y debido a que se encuentra en el campo no pudo asistir al funeral de su madre. Que Dios Altísimo le conceda paciencia y tolerancia y que eleve la posición de su madre. La siguiente mención es para Bushra Begum Sahiba, esposa del respetado Dr. Muhammad Salim Sahib de Lahore. Era la madre de Muhammad Naim Azhar Sahib, misionero encargado de Sierra Leona, y ha fallecido recientemente a la edad de 78 años. A Dios pertenecemos y al retornaremos. Por la gracia de Dios, era Musia, le sobreviven 2 hijos y 5 hijas. Debido a que se encontraba en acto de servicio, su hijo Naim Azhar Sahib no pudo asistir al funeral y al entierro de su madre. Naim Azhar Sahib escribe: mi madre no era Ahmadi de nacimiento, sin embargo, teníamos algunos parientes Ahmadis y ella ansiaba encontrar la verdad.
Rezó mucho a Dios, tras lo cual encontró satisfacción en su corazón y finalmente juró lealtad de la mano de Hazrat Khalifatul Masih II en 1964. Ella honró lealmente este vínculo durante toda su vida y siempre estuvo dispuesto a ofrecer cualquier sacrificio por el bien de la Ahmadiyyat. Por la gracia de Allah, el Todopoderoso, era devota en sus oraciones y en la adoración, y además de ofrecer las 5 oraciones diarias, ofrecía tahajjud. Poseía una gran fortaleza y era una mujer valiente. Soportaba las dificultades en silencio y nunca se quejaba. Siempre participaba en primera línea en cualquier llamamiento financiero del califa de la época. Ofrecía sus contribuciones financieras a la comunidad en todas las oportunidades que tenía y luego ofrecía más contribuciones más tarde. Ayudaba a todos los necesitados tanto como podía y nunca rechazaba a nadie con las manos vacías. Que Dios conceda a la difunta el perdón y misericordia y que acepte sus plegarias en favor de sus hijos. La siguiente mención es la del respetado Rashid Ahmad Chaudhry Sahib de Noruega. Era hijo de Chaudhry Ghulam Hussain Sahib y falleció recientemente a la edad de 82 años. Dios pertenecemos y retornaremos. Llevaba algún tiempo enfermo y luchó contra su enfermedad con gran fortaleza, valor y paciencia. En 1926, su padre, Chaudhry Ghulam Hussain Sahib, fue personalmente a Qadian y tuvo el honor de jurar lealtad de la mano del segundo califa. Y más tarde dedicó su vida al servicio del Islam. Tuvo la oportunidad de servir como qazi en Darul Qaza Qadian y en Rabwa. También tuvo la oportunidad de servir en la construcción y mantenimiento de varios edificios centrales. Chaudhry Rashid Sahib también tuvo muchas oportunidades de servir junto a su padre en los primeros días de Rabwa. Durante el segundo y tercer califato, trabajó mucho como electricista en la Qasr-e Khilafat y en otros edificios de la comunidad musulmana, Ahmadiyya. Se trasladó a Noruega en 1970, donde siempre estuvo al frente del servicio de la comunidad, incluidos sus servicios voluntarios en la construcción de la primera sede en Noruega. Con sus servicios ahorró a la comunidad grandes cantidades de dinero. Durante mucho tiempo fue secretario de Umureama de la comunidad noruega y sus hijos Muzaffar Chaudhry y Munawwar Chaudhry escriben: sentía un profundo y abundante amor por el califato. Solía ser responsable de todos los asuntos relacionados con las giras del cuarto califa a Noruega. El cuarto califa solía referirse a él como su guía en Noruega y mencionó sus servicios en un sermón del viernes. Desde que fui califa también me mostró una inmensa lealtad. También nos conocíamos de antes, pero nuestra conexión creció aún más después. Su padre era muy cercano al mío. Desde nuestra infancia observamos que Chaudhry Ghulam Hussain Sahib siempre sonreía y tenía un carácter muy agradable. El comportamiento de Chaudhry Rashid Sahib se parecía mucho al de su padre. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y misericordia. Siempre estaba dispuesto a mostrar compasión por la humanidad, independientemente de su religión o procedencia. Le sobreviven su mujer, 2 hijos y 4 hijas. El respetado Imamul Haq Kausar Sahib, presidente nacional y misionero encargado de la comunidad de Australia, era su cuñado. Que Dios Altísimo conceda a todos paciencia y tolerancia. Como ya he dicho, dirigiré estas oraciones fúnebres después de la oración del viernes. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر